transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (8:32) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: Jorge Ortiz García, periodista, escritor, internacionalista, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Les invitamos a hacer un análisis de lo que sucede en América Latina en la parte política, y también vamos a hablar evidentemente de este tema de coyuntura, esta derrota de los movimientos y partidos de izquierda en España, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, y el resurgimiento del Partido Popular, con esta, y también de Vox, y esta derrota de Pedro Sánchez, que se ha visto obligado a convocar a elecciones y a la disolución del Congreso español. Pero quiero empezar por América Latina y este hecho de coyuntura. Hay una reunión, una cita presidencial en Brasil, y realmente deja absorto al mundo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción por el Lava Jato y no fue perdonado por eso. Le perdonaron supuestamente por la omisión de formalidades en su juicio. Él fue declarado corrupto en el juicio y eso no ha sido revisado. Ayer decía Luis Ignacio Lula da Silva, luego de darle honores de Estado a un dictador como es Nicolás Maduro, y decir que no hay dictadura en Venezuela. ¿Qué es lo que hay, estimado Jorge Ortiz? ¿Qué hay en Venezuela frente a este pronunciamiento de Luis Ignacio Lula da Silva? Buen día. Hola Miguel, dices que hay. Bueno, yo creo que hay un desconcierto general porque Lula en sus primeros 2 mandatos, fue un hombre equilibrado, fue un hombre moderado, un hombre de izquierda que tiene un plan claramente redistributivo, pero no fue un alborotador, no fue un socialista del siglo XXI, un revolucionario, un tipo que quiso trastornarlo todo. No, fue un hombre que mantuvo el ritmo de crecimiento económico que había logrado, que fue un gran éxito y por eso fue un gran presidente, Fernando Henrique Cardoso. Y él aprovechó esa bonanza del Brasil para hacer un proyecto que hoy llamaríamos inclusivo. Logró sacar de la pobreza e incorporar a la clase media a millones de brasileños. Fue un gobierno en ese sentido exitoso. Insisto, era un hombre moderado, equilibrado. Hoy, con esto que tú mencionas, Miguel, estos honores a Maduro, se empieza a ver en Lula un hombre que se está saliendo de sus cabales, me atrevo a decirlo así. Hace pocas semanas dijo un disparate sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Dijo que es una guerra por asuntos territoriales y dijo que a lo mejor Ucrania tenía que renunciar a la península de Crimea y a la ciudad de Sebastopol, que es una barbaridad, pues, ¿no? Yo en alguna cosa que dije o escribí decía, pues, en el siglo XIX hubo la famosa guerra de la Triple Alianza, en el que el presidente del Paraguay, Vicente Solano López, atacó el Brasil. ¿Qué hubiera dicho el Lula? Que el Brasil tiene que renunciar al Mato Grosso. Sin embargo, esta vez quiere que Ucrania, para terminar esa guerra de agresión rusa, pues entregue parte de su territorio, del territorio que es de Ucrania. Es decir, Lula hoy parece que ya no es el líder de izquierda, sí, pero inteligente, sensato, equilibrado, no turbulento. Se empieza a acercar al socialismo del siglo XXI, porque yo siento, y esto para ponerlo un poco en el contexto, Miguel, siento que en América Latina están surgiendo 2 izquierdas. Con frecuencia se dice el péndulo giró de derecha a izquierda. No, eso no existe en América Latina ahora. En este momento hay 2 izquierdas. Hay una izquierda que es una izquierda redistributiva, es una izquierda, digamos, moderna, es una izquierda, llamémosle entre comillas, europea. Una izquierda
que yo creía que Lula lo iba a representar, así había sido en su primer gobierno. Creo que Gabriel Boric en Chile es un presidente más o menos de esas características. Gustavo Petro todavía se balancea entre el presidente de izquierda equilibrado y el socialista del siglo XXI, alborotador, turbulento. Y hay la otra izquierda, la izquierda socialista del siglo XXI, cuyos representantes más llamativos son Daniel Ortega, obviamente Nicolás Maduro, sin duda la señora Kirchner y sin duda el señor Correa, o sea, tipos turbulentos, violentos, revolucionarios, déspotas, autócratas, con altos niveles de corrupción en sus gobiernos. Y creo que pues Lula se está equivocando mucho, porque en vez de ser quien encabece esa nueva izquierda, una izquierda moderna, una izquierda siglo XXI, no socialista el siglo XXI, una izquierda moderna, contemporánea, y mantenga esas líneas generales que hicieron de él un buen presidente, con sus errores, por supuesto, pero un buen presidente en sus primeros 2 mandatos. Hoy Lula está balanceándose peligrosamente hacia el otro lado, el del socialismo del siglo XXI, que solo tiene fracaso. El socialismo del siglo XXI ha sido una colección de fracasos, excepto en un tema, la propaganda. Han logrado engañar, engatusar a millones de personas. Pero no sé si en el Brasil logre Lula ese giro tan dramático del hombre de izquierda sensata al hombre de izquierda turbulenta, logre mantener una adhesión por parte del pueblo brasileño. Si me permite, Jorge, para que lo comente, el testimonio de Lula ayer frente a Maduro, por favor. Sí, bueno, a mí me pareció si me permites, Jorge, para escucharlo lo que decía Lula. Usted sabe muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia. Entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa, y de todo lo que hemos conversado ahora, ya su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyan en contra de ustedes. Jorge, esto es cuestión de narrativa, como dice Lula, que reconstruyan. ¿Qué narrativa se le dice al mundo? Eso es lo asombroso, pero eso es a lo que yo me refería. Correa fue uno de los gobiernos más fallidos de la historia del Ecuador, desperdició la mejor oportunidad que ha tenido el Ecuador en su historia de lograr un desarrollo económico sólido, duradero, estable, no dependiente de los precios internacionales de las materias primas. Fue un gobierno que tuvo mucho dinero por el petróleo y lo desperdició, se lo robó, lo malgastó, pero logró engañar a la gente. Hay un 22-24% de ecuatorianos que, pese a todas las evidencias, sigue creyendo en el correísmo. En la Argentina pasó algo parecido, y por eso los argentinos utilizaban la palabra el relato. El relato de Kirchner, el relato de los Kirchner, el marido y mujer, fue un relato también exitoso, que pese a que fue un gobierno fallido, el peronismo no ha hecho más que llevar a la Argentina de tumbo en tumbo y de retroceso en retroceso desde que el general Perón tomó el poder en 1946. Pero el relato kirchnerista fue exitoso y mucha gente sigue siendo kirchnerista, y en las próximas elecciones, las de octubre, no sería descartable, aunque no es probable, que vuelva a ganar el kirchnerismo y vuelva a asumir a la Argentina en ese rumbo decadente que tiene desde hace muchos años. Y ahora en el Brasil, pues dice lo mismo Lula, ¿no? El problema no es si es un gobierno bueno o vano, si es democrático o no, si es respetuoso de las opiniones ajenas o no lo es. Lo importante es el relato, el discurso, la propaganda. Lo que ha dicho Lula me parece una barbaridad, y empiezo a pensar que Lula ya no es el mismo, que su cabeza no está funcionando como funcionó hace 8 años de sus 2 primeros gobiernos, porque en esa época era un hombre sensato, inteligente, que hizo muchas cosas buenas por el Brasil, especialmente por los pobres del Brasil. Hoy es otro demagogo populista que dice tonterías, y que después del fallido gobierno de Bolsonaro, en vez de devolverle la sensatez al Brasil, lo está enloqueciendo más.
Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Bueno, el primer comentario sobre esta cumbre de presidentes, los honores al dictador, y este pronunciamiento es cuestión de narrativa. Se puede cambiar la narrativa con lo que sucede en Venezuela, como dice Luis Ignacio Lula da Silva. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días y mi saludo también a Jorge. Yo creo que aquí hay que revisar cómo es que pasamos de más de 60 países en la región a no reconocer al régimen del señor Maduro, a tildarlo como lo que es, como un dictador, a pasar a lo que estamos viendo ahora. Y creo que este es un nuevo evento que se ha dado en una sucesión de algunos eventos anteriores. Yo recordar a Miguel como en 2021, por ejemplo, ya fue invitado a México a la cumbre de la CELAC por parte de otro presidente de izquierdas, el señor Andrés Manuel López Obrador, como en el 2022 ya empezaron a enviarse delegaciones de alto nivel por parte de los Estados Unidos a fin de en su momento tratar de negociar la salida de directivos de la empresa Citgo, y empezaron otra vez a liberarse un poco las restricciones en torno a la producción petrolera. Y esto en gran medida por otro conflicto internacional, lo que fue la guerra Rusia-Ucrania y las sanciones a Irán, y ver cómo empezar a mover el mercado del petróleo. Entonces poco importó en su momento el credencial de estas credenciales pues de dictador o sus credenciales en torno al manejo de los derechos humanos, porque el hecho cierto es que los Estados Unidos no oficialmente, pero ya han enviado delegaciones de alto nivel. Sigo en este relato breve de lo que se han dado en estos últimos años, Miguel. Al finales del 2022, igual el señor Maduro viaja a Egipto a la cumbre del clima y le estrecha la mano el señor Macron, el presidente de Francia, y el presidente Macron le llama presidente. En esa misma cita, John Kerry, que fue el enviado por parte de Biden, también le dio la mano, y esto fue muy criticado por parte del Partido Republicano en los Estados Unidos. En el 2022, a finales del 2022, el Reino de España ya nombra nuevamente un embajador en Caracas, reconociendo pues que España fue uno de los primeros países que dejó de reconocer a Maduro y reconocía a Juan Guaidó. El hecho cierto es que yo creo que por ese lado Maduro ha logrado reinventarse, ha logrado nuevamente acabar con toda posición que lamentablemente luego de todos estos años no han aprendido nada al interior de Venezuela, pero las condiciones en Latinoamérica se siguen dando. Desde el 2016 ya hay un cambio en Colombia, y entonces tenemos a un Petro que también no solo que nombra nuevamente relaciones diplomáticas plenas con la dictadura de Maduro, sino que ya visita formalmente estos dos presidentes de izquierda. Y ahora esto último creo que también responde al hecho de que Lula da Silva quiere dejar por los suelos todo lo que fue la política exterior de su predecesor, del señor Jair Bolsonaro. Entonces pasamos de este ultraderechismo a tenerle a un Brasil que nuevamente quiere ser un hegemón en la región y quiere ser un país con un peso geopolítico relevante en el concierto internacional. Entonces por eso es que vemos a un Lula da Silva tratando de tener una agenda propia en torno a la salida de la agresión Rusia a Ucrania. Tenemos un Lula da Silva que llama a las titulares la atención porque se reúne con otro presidente afín, con el señor Fernández en la Argentina, y nombran como titular otra vez el revivir, por ejemplo, a la UNASUR. No pasó nada, no se cambió nada dentro del esquema de integración formal en la región. Yo siempre lo digo, en la palestra política puede decir muchas cosas, pero en su momento, si lo vemos técnicamente, todavía no tenemos un arancel externo común en la región, Miguel. ¿Qué quiere decir esto? La idea que si viene un barco, me invento, de cualquier bandera china, va a pagar exactamente el mismo arancel, no importa por qué puerto aparque. Esto no existe en la región en este momento, pero a la política eso poco le importa porque ya se está hablando nuevamente de volver a una moneda única por parte de un presidente que en la Argentina ha superado ya la inflación de más del 100%, pero que ha tenido eco porque Lula, con el Brasil y la Argentina, los dos países más grandes de la región, son los primeros que vuelven a padrinar esta idea. Entonces, en conclusión, Miguel, se están dando otra vez el hecho de que existan líderes con una tendencia de izquierda e izquierda populista que le vuelven a dar esta cabida, pero el hecho cierto es que Maduro, con mucha pena en mi criterio, sigue más vivo que nunca, y por toda la coyuntura internacional, pues vemos que el pragmatismo de algunos países
países del primer mundo, tratando de tener estos recursos naturales del petróleo, vuelven a tener relaciones indirectas, otros ya relaciones formales, y el hecho cierto es que deberíamos estar hablando justamente de eso, de lo que decía Amnistía Internacional, por ejemplo, qué pasó con toda el historial de violaciones sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos, que estamos hablando y seguir diciendo las cosas por su nombre de una dictadura, pero en este contexto de la región empiezan otra vez los discursos antiimperialistas, empiezan una vez más a tratar de hablar de esta palestra de soft power, a tratar de culpar de todos los problemas a fuerzas extranjeras o a problemas exógenos, y mi miedo, Miguel, es que siento que hay este tufo que estamos volviendo a inicios de los 2000, 2010, y no hemos aprendido nada en la región. Para muestra un botón, digo yo, aquí en el Ecuador tenemos un nuevo alcalde y su primer actuar fue decir, tráigame de vuelta al busto del señor Kirchner, y veamos quién nos va a gobernar de aquí a 90 días, Miguel, porque mucho de esto podrá ver si es que tenemos otro presidente que tenga este mismo corte populista o que quiera congraciarse con estos líderes, pues probablemente volvamos a estas ficciones que ya demostraron ser fracasadas, como el intento del UNASUR, pero insisto, cuando la política está por encima de cualquier visión técnica, pues volvemos a darnos de tumbo en tumbo, y esto es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Esteban, ayer Lula da Silva volvió a hablar del bloqueo, del imperialismo, es decir, ¿esto es cuestión de narrativa o de realidades, a diferencia de lo que dice Lula da Silva sobre Venezuela? Bueno, si vemos narrativas, yo creo que el régimen de Cuba y los Castro han vivido esta narrativa más de 6 décadas. De narrativa ha vivido justamente el dictador venezolano, a un costo en vidas humanas y a un costo social altísimo. Finalmente no les importa cómo vivan su gente mientras ellos y su núcleo puedan seguir bien alimentados. Entonces la narrativa es un poco esta idea desde Roma, ¿no? Pan y circo. Entonces mientras tengamos un enemigo común, mientras yo tenga este líder populista pero sí carismático y que siempre tenga una respuesta a cualquiera que sean los problemas, digo respuesta simplemente de boca para afuera, de labios para afuera. Y en la práctica hay que reconocerlo, es increíble, pero el chavismo está enquistado en Venezuela y yo personalmente no veo unos vicios de que esto vaya a cambiar. Veo muy difícil que en el contexto regional se vuelva a dar un momento de presión como el que parecía que se podía dar cuando fueron estos 60 países, incluidos los Estados Unidos, que condenaron lo que pasaba en Venezuela, que les llamaron dictador, que la DEA puso un precio por la cabeza de Maduro. Y mire cómo hemos cambiado en estos años de pasar de eso a tener una vez más una oposición que inexistente en mi criterio en Venezuela, y tener países del primer mundo, países europeos, los propios Estados Unidos y muchos países que intentan ya volver a tener una relación directa porque la coyuntura geopolítica internacional así lo ha mandado. Entonces la realpolitik termina primando, y si es que se termina de consolidar este cambio de gobernantes populistas en la región, veamos, insisto, que pasa en el Ecuador en 90 días, pues podríamos volver a esta crónica lamentable de muerte anunciada de lo que hemos vivido hace un poco más de 15 años. Vamos con el tema de España. Le pregunto a Jorge Ortiz, ¿cómo ha visto estos resultados electorales, esta acción del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de la debacle del Partido Socialista, el PSOE, y el resurgimiento del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, en este contexto muy favorable para ellos, incluso Vox, que crece y tendrá la llave en muchas comunidades y ayuntamientos? ¿Cuál es el panorama? Con el fracaso también de estos izquierdistas de Podemos y Ciudadanos de Pablo Iglesias. Bueno, Ciudadanos es un partido más bien de centro-derecha, es un intento de Podemos, lamentablemente fallido de modernizar a la derecha, de modernizar al Partido Popular. Ciudadanos ha ido perdiendo espacio porque ese espacio en la derecha de quienes no estaban completamente satisfechos con el Partido Popular lo ha terminado llenando Vox, el partido de Abascal. Yo creo que la jugada de Pedro Sánchez es hábil. Volvemos a la narrativa que mencionábamos en el tramo anterior. En España va a ser muy importante la narrativa de la campaña. En este momento, Pedro Sánchez tuvo el acierto político de llamar elecciones. La gente en este momento ya habla de las elecciones, no habla de la derrota del Partido Socialista, que fue una jugada hábil. Y empieza a hablar, la izquierda empieza a hablar, que me parece también una jugada hábil, del peligro de un gobierno del Partido Popular con Vox. Vox es un partido
radical en la derecha, que tiene posiciones ultranacionalistas y xenófobas que asustan a mucha gente. Y habrá gente que prefiera, pues, a última hora retirarse, no darle el voto al Partido Popular y no darle el voto a Vox y eventualmente buscar volver al Partido Socialista, si es que el PSOE, si es que el gobierno de Pedro Sánchez logra generalizar este fantasma del miedo a un gobierno del Partido Popular, pero hipotecado a Vox, a esa alianza sin la cual no va a lograr la mayoría en las Cortes Generales como para gobernar por sí solo. Creo que el partido de Pedro Sánchez, siendo un partido de Estado, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español no es un partido turbulento, no es un partido de nada parecido al socialismo del siglo XXI, a esta cosa latinoamericana, este engendro latinoamericano tan fracasado. El Partido Socialista Obrero Español es un partido que no solamente tiene más de un siglo, sino que además es un partido de Estado, es un partido que gobierna dentro de las pautas de un Estado moderno, vinculado a la Unión Europea, con todo lo que eso significa en democracia, en libertades, en derechos, en respetos. Pero claro, para lograr mayoría, Pedro Sánchez tuvo que pactar con Podemos. Y Podemos es la típica formación de la vieja izquierda, de la izquierda añorante de los años del comunismo soviético, admiradora del comunismo cubano. Es decir, un partido completamente fuera de época, que sigue una ideología que se ha probado en diferentes lugares, desde Siberia hasta el Caribe, y ha fracasado en todas partes sin un solo acierto. Y claro, esa dependencia del Partido Socialista hacia Podemos hizo que la gente fuera cansándose de esas políticas supuestamente inclusivas de género que afectaron la forma de vida de la gente y sintieron que por complacer a esos sectores de la izquierda representada por Podemos y ahora por la nueva formación que se llama Sumar, el Partido Socialista dejó de preocuparse por la clase media española. Y la clase media es mayoritaria en España, en cualquier país próspero y democrático, la clase media es mayoritaria. Y obviamente ese rechazo se vio en las elecciones autonómicas del pasado fin de semana. La gente se separó del Partido Socialista, vapuleó a Podemos, prácticamente desapareció y lo dejó al Partido Popular en óptimas condiciones para lograr el control del gobierno en las elecciones del 23 de junio. Una hábil jugada de Pedro Sánchez convocar rápidamente a esas elecciones y una hábil jugada plantear el tema como entre el Partido Socialista, un partido de Estado que ha gobernado muchas veces, y una coalición con Vox, que es un partido radical. ¿En qué medida el Partido Socialista logre implantar esa narrativa o fracase? Creo que en esa medida se darán los resultados de las elecciones. El Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo tendrá que demostrar que puede lograr que puede tener una alianza con Vox, pero no va a ceder en principios fundamentales. Si es que logra implantar a su vez esta narrativa, hacer desaparecer el fantasma del ultranacionalismo, del radicalismo de Vox, ganará el Partido Popular. Si no, no nos extrañemos de que Pedro Sánchez revalide el mandato. Jorge, y Podemos de Pablo Iglesias, que ha pasado de tener los gobiernos de Madrid y Barcelona a caer en la irrelevancia y a no jugar ningún papel clave. Claro, es que bueno, primero el partido surgió pues reivindicando posiciones que parecían los de la guerra civil, una izquierda así turbulenta, violenta, parecida a la izquierda que representaron el Partido Comunista, el mismo Partido Socialista, todos los grupos anarquistas en España. España fue el único país en el mundo que llegó a tener un partido anarquista exitoso en el mundo, pero fue previo a la guerra civil y terminó en un enfrentamiento violentísimo en que esa guerra civil pues todavía tiene cicatrices o heridas abiertas en España. Pero Podemos se embarcó en esa narrativa en vez de embarcarse en una narrativa de una izquierda moderna, europea. Y claro, arrastró al Partido Socialista. Sánchez, por su desesperación, por ser presidente del gobierno, tenía una obsesión y estaba dispuesto a transgredir todo, y transgredió.
aceptó una alianza con Podemos y cedió a muchas de las exigencias de Podemos. Un partido, insisto, pues caduco, un partido que reivindica posiciones de la izquierda, de la izquierda radical del siglo pasado, superada completamente en el siglo XXI. Y por suerte a Podemos le fue mal. Lamentablemente muchas de las enseñanzas de Podemos, que ya en España no tienen acogida, se difundieron y están teniendo éxito en América Latina. Las enseñanzas de Podemos están detrás de las constituciones, por ejemplo, de Venezuela, por ejemplo, del mamotreto del año 2008 en el Ecuador. Esa constitución, la de Montecristi y el gobierno de Rafael Correa tuvieron mucha inspiración en Podemos. Un partido que aquí veíamos a los hombres de Podemos, pues en esos años, del año 2008, el año 2007, organizando las cosas para el gobierno de Correa. Pues hoy Podemos ha fracasado en España, ya tuvo un resultado absolutamente marginal, prácticamente está extinguiéndose. Ese relevo en la izquierda lo está tomando otro partido, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se llama Sumar. Pero insisto, lo que Podemos ya se hundió en España, pues aquí tiene seguidores en el socialismo del siglo XXI, que todavía se demorarán un tiempo de darse cuenta que esa forma de plantear el mundo, esa visión de Estado, pues está completamente superada porque fracasó. Esteban Santos, las elecciones en España, este fracaso del PSOE, de la izquierda, y el resurgimiento de la derecha con Podemos y Vox. Miguel, lo primero que con el Partido Popular y Vox, perdón. Gracias. Es que el PSOE, si bien pierde las elecciones, para el PSOE yo no creo que es un fracaso. El PSOE se queda a 3.5 puntos del PP. Para quien sí es un absoluto y rotundo fracaso fue para su aliado con quienes han cohabitado en gobierno todos estos años. Podemos sí desaparece del mapa. Yo creo que es muy interesante efectivamente revisar lo que ha sido la cultura española. Yo recuerdo en su momento, cuando tuve la oportunidad de estudiar ahí, consultaba con profesores y les decía cómo es esta paridad tan fraccionada, pero casi en la mitad, de quienes piensan hacia la derecha y quienes piensan hacia la izquierda. Y básicamente hay estos dos partidos, el PP y el PSOE. Y esto tiene una historia. Esto tiene una respuesta en la historia de España, de lo que fue justamente su guerra civil y de cómo básicamente la mitad de la población es republicana y la otra mitad de la población piensa más hacia con una idea socialista. Y yo creo que este cambio, para tener algún cambio, faltarán pues 1 o 2 generaciones más. Lo interesante de estos han sido estos nuevos partidos y ver cómo unos como Ciudadanos, que intentaron ser una salida muy moderada, muy política correcta, del PP, que no terminó de calar con nadie y entonces termina de desaparecer del mapa. Pero Podemos es el que se termina de desplomar, Miguel, porque no llega ni siquiera al 0.5% de los votos electorales. Entonces, claro, Pedro Sánchez creo que tiene una toma de decisión inteligente en la medida en la que, no representa a nadie este grupo con quienes nosotros estamos gobernando. Y tengo 2 opciones. La una es tratar de seguir gobernando cuando se acaban de dar estas nuevas mayorías. Yo entiendo muy bien, decía él, que son solo elecciones municipales, pero hay un clamor popular muy claro. Entonces, la respuesta era terminar de desgastarme o llamar a estas elecciones anticipadas, y fue el propio Sánchez, Miguel, que elecciones. Lo interesante para mí es esta subida tan vertiginosa que ha tenido este partido Vox de ultraderecha, y que para muchos causa todos estos miedos porque tienen un discurso muy nacionalista, para muchos xenófobo, racista, pero que también no creen en el multilateralismo, no creen en los pactos medioambientales y creen flagrantemente, fehacientemente en que no debería darse esta cabida a nuevos poderes como la China, por ejemplo, en el pos de un multilateralismo como tal. Bueno, Vox, que tiene este discurso tan nacionalista, logra tener alcaldías en todas las regiones autonómicas de España, incluso en Cataluña, en donde básicamente parecía esto impensable. Y Vox, solo para poner en contexto, en las elecciones del 2019 sacó 812,000 votos. En el 2023 sube a 1,600,000 votos. Entonces es una suma realmente interesante, y si comparamos, el PP también ha tenido una votación que se ha recuperado en gran medida. En el 2019
5 millones de votos y pasa ahora a poco más de 7.054.000 votos. Entonces, es un cambio interesante. Con el 31% se queda el PP. Insisto, para PSOE, si bien es un mal resultado, son 3.5 puntos porcentuales los que le diferencian. Entonces, creo que la jugada efectivamente de Sánchez puede ser muy interesante en aras de ver qué va a pasar con estas elecciones anticipadas y ver si es que la izquierda puede volver a lograr consolidarse en el poder o si es que va a haber este cambio a la derecha. Y en España, para concluir, Miguel, como el voto es facultativo, mucho va a importar si es que esta campaña logra movilizar a los votantes. Yo, en lo personal, que seguí un poco todo lo que fue la campaña, tengo que reconocer que vi con desazón lo que intentaron hacer el bloque de Podemos, sobre todo, porque fue una campaña que para muchos incluso era hasta grotesca. Más que hablar de opción país o de temas de la coyuntura política nacional de España, dieron un discurso solo a favor, por ejemplo, de la comunidad LGBT, una casi que ataque directo en todo lo que tenía que ver con la familia tradicional y los valores que puedan darse un poco más conservadores. Pero la forma de transmitirlo en lo personal, Miguel, me pareció muy grotesca y ahí está, el electorado respondió de esa forma. No representan a nadie y entonces Podemos, sí, puedo decir que se acaba de catapultar en el olvido los propios ciudadanos y vamos a ver en este adelanto qué va a pasar, insisto, si es que hay una campaña alegre, si es que hay una campaña que logre movilizar a los españoles a votar y creo que en esa medida se va a determinar cómo van a ser las nuevas alianzas en este país ibérico. ¿Y cómo ve ese panorama con este entorno, Esteban Santos? Yo personalmente creo que Pedro Sánchez ha sido un líder que ha calado muy bien dentro de Bruselas. Creo que tiene muy buenas amistades al interior del seno europeo, de la comunidad europea como tal, y ha logrado en muchos aspectos ser un líder equilibrado. Al comienzo habían estos miedos evidentes de cómo entró a gobernar con un partido tan radical y de extrema izquierda y todo lo que ha hecho Podemos con su influencia en la región, en los gobiernos populistas y de este corte justamente del socialismo, del denominado socialismo del siglo XXI. El PP, en su momento tuvo un revés muy fuerte y yo creo que en su medida fue el desgaste que tuvieron sus líderes históricos. Vamos a ver si es que con Feijóo tienen esta capacidad de reinventarse, pero creo que en este momento España se puede estar sumando a lo que han sido ya unos cambios muy importantes dentro de Europa, lo que pasó, por ejemplo, con Italia, con el gobierno de Meloni, lo que ha pasado en Austria, y creo que hay una nueva ola de gobiernos mucho más conservadores y hacia la derecha que vuelven a tomar, en cambio, las riendas de los principales partidos europeos. Vamos a ver en las elecciones. Insisto, España para mí es un país que siempre ha sido muy equilibrado en torno a estas dos visiones del PP y el PSOE, y esto, como lo digo, Miguel, viene desde la guerra sucesión española, y para mí mucho tendrá que ver con el que si es que por quienes yo voto tradicionalmente me logran incentivar a salir y votar, o si es que no coadyuvo con estas propuestas y entonces prefiero quedarme en la casa. Mucho va a haber de eso, del ausentismo y de cómo se logre movilizar a que las personas efectivamente vayan y voten. Muchas gracias por este análisis a Jorge Ortiz García, escritor, y a Esteban Santos, jurista internacionalista, de lo que sucede en América Latina y también lo que vemos en España. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Miguel, un placer. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM. Ya viene el show de la papaya. A los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Desde el 3 de marzo hasta el 29 de mayo, gracias a las